Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente saludándolos aquí en Contenido Jurídico. José Ferreira, defensor de derechos humanos y fundador del colectivo social Una Sola Voz, y mi compañero y amigo. Muchas gracias, Quetzalcóatl Luna, para servirles, el socio de Luna Aquino Abogados, y aquí estamos. Y nos acompaña, como prometimos la vez pasada, pues la doctora Ligia Beatriz Coronado Bonilla. Ahorita hablaremos más de ella, con un tema apasionante. Habíamos hablado y prometido tratar el tema de violencia obstétrica. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, voy a iniciar dando sus generales. Ella es médico ginecólogo obstetra, egresada de la UAM Xochimilco. Tiene una gran trayectoria de más de 18 años de experiencia en esta parte. Y pues precisamente le pedimos que nos acompañara porque más que estar en áreas administrativas o en puestos de otra naturaleza, está en el frente de batalla. Ahí donde llegan las mujeres, ahí donde llegan los niños. Y pues, ¿quién mejor para que nos pueda decir y hablar sobre este tema? Déjenme continuar con lo que viene siendo sus credenciales. Ella hizo su especialidad en ginecología en el Hospital de la Mujer. Además, es
colposcopista del Instituto Nacional de Cancerología. También tiene una especialidad en oncología mamaria, nada más, por decir algo, ¿verdad? Además que tiene otra especialidad que se le conoce como ATLS, pero que ella nos explicará porque se trata básicamente de una técnica muy especial para dar soporte de vida en casos de hemorragias y cosas que ella mejor le vamos a dar la oportunidad que nos explique porque son temas muy sensibles. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer un tiempo en su agenda, que sabemos que es apretada y los pacientes están en espera, pero pues bueno, aquí estamos. Y es como ustedes van a observar durante el desarrollo del programa, vamos a tratar algunos términos médicos que no todos comprendemos y por eso está aquí la doctora para explicarnos. Esto está encaminado más que nada a los derechos humanos. Recuerden que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo que esté en el territorio nacional tendrá derecho y acceso a la salud gratuita y pública. Y también ese mismo artículo establece que todas las mujeres, todas las personas van a tener derecho a decidir del número de hijos que tengan. Así es. Pero siempre van a tenerlo que hacer de manera responsable e informada por un médico. Así lo establece la propia Constitución. Entonces, pues bueno, los médicos están en el campo de batalla en este tipo de situaciones y son ustedes básicamente las personas que son la puerta, son la ventana para brindar este tipo de servicios. En su actuar diario, ¿qué nos puede usted explicar acerca de este tema? Efectivamente hay un acceso a la salud gratuito, ¿sí tienen las mujeres oportunidad de decidir libremente o hay violencia en este tipo de situaciones? ¿O cómo nos lo puede explicar? Ok. Bueno, de antemano, gracias por la invitación. Y solo quiero aclarar que no vengo representando a ninguna institución ni pública ni privada, que todo lo que aquí voy a exponer es parte de mi experiencia laboral y es lo que yo observo durante mi práctica médica. En efecto, alguna vez, hace muchos años, cuando yo era estudiante de medicina, sí escuchaba cómo ofendían a las mujeres que estaban en trabajo de parto, ¿no? Afortunadamente, esto se ha ido modificando poco a poco. Nos falta todavía un poco más de trabajar en esto, pero bueno, son áreas en las que tenemos oportunidad de crecimiento, ¿no? En la actualidad, así como lo menciona la Constitución en el artículo 4, sí tenemos acceso a atención médica gratuita. Hay programas que se han estado implementando últimamente, como por ejemplo el Cero Rechazo, donde tenemos que ver a la paciente, revisarla, explicarle ampliamente, que no se lleve dudas, que finalmente, si no tenemos el recurso en el hospital, que pueda acudir a otro lugar para que ahí sea atendida. Hay veces que en la práctica médica la violencia es porque creen que les estamos negando la atención. Muchas veces el hospital donde estamos ubicados no tiene los recursos necesarios para hacer esta atención correcta. Y entonces tenemos la obligación de derivarlas a otra institución donde sí cuenten con estos recursos para que se le atienda adecuadamente. Cuando una paciente llega con una emergencia obstétrica, se tiene que quedar en la unidad donde llegó. Ahí tenemos que empezar a tratarlas, a cuidarlas, a empezar todos los protocolos para proteger su salud y salvaguardar su integridad física, salvar a los bebés, porque hay veces que en realidad se nos cuestiona mucho acerca de si preferimos el parto contra la cesárea, pero hay situaciones
médicas críticas en las que los médicos ginecobstetras tenemos que tomar las decisiones en ese momento, tanto para salvar la vida de la mamá como para salvar la vida del bebé. Es muy común que ellos crean que estamos cosificando a las pacientes diciendo no, como estás grave, te voy a tener que operar. En la práctica... Doctora, yo quisiera preguntarle, perdón, voy a regresarme un poquito sobre lo de violencia obstétrica. Me llamó mucho la atención toda la fundamentación que hizo. Me voy a regresar un poquito, creo que a la base, a ver si podemos interpretar. La violencia obstétrica, de manera general, se entiende como la violencia física o emocional que se ejerce sobre la mujer embarazada. Humillaciones, vejaciones, insultos. La falta de medicamentos, ¿no? También es un tipo de violencia, ¿no? La falta de atención institucional. Podría ser por parte del médico. Pero obstétrica, ¿no? Entonces, situándonos en ese contexto, antes de llegar a la parte técnica que me parece muy interesante, pero no quisiera dejar pasar esto porque se relaciona. ¿Existe este tipo de violencia o no existe? Yo recuerdo hace muchos años que se decía en los pasillos o a las mujeres se les decía una vejación como que era, ahorita sí estás gritando de dolor, pero te acuerdas cuando estabas haciendo el bebé, ahí sí no decías nada. Esa es una humillación que hoy, a raíz también que viene la modificación en la Constitución al artículo 1 en junio de 2011, los derechos humanos se hacen presentes. ¿Esto ya no sucede o sí sucede? No podría asegurarlo que no suceda en todo el país, ¿no? Okay. Lamentablemente existen médicos y mujeres médicas ginecobstetras que pudieran aún continuar con ese tipo de prácticas, de violaciones a los derechos humanos, de humillaciones. Pudiera ser que todavía existe en lugares muy alejados, en las áreas rurales, en las áreas indígenas. Okay. Sin embargo, en las áreas urbanas esto ha disminuido muchísimo. La verdad es que sí disminuye porque estamos al tanto todos los médicos acerca de que la gente no les diga nada, porque a veces no somos los médicos los que decimos eso, sino es todo el personal que está dentro de la unidad tocoquirúrgica, como enfermería, a veces camilleros que se toman atribuciones que no les corresponden, ¿no? Entonces sí estamos muy al tanto de que eso no se repita y no suceda en nuestra práctica médica. De hecho, a los médicos internos que están en formación y a los médicos residentes que rotan por ese servicio, también se les hace énfasis en el respeto a los derechos universales, ¿no? No nada más porque son mujeres y están embarazadas hay que respetarlas. En general es el respeto a todos los pacientes, ¿no? Y mantenerlas informadas de cómo va su trabajo de parto. Informamos en cada turno, por ejemplo, a los familiares cómo van las pacientes. Les hablamos de que no quiere decir que si un parto es de bajo riesgo no va a terminar en una cesárea. A veces por alguna razón terminamos en una cesárea porque la frecuencia cardíaca del bebé nos va a ir diciendo: estoy aguantando el trabajo de parto, vamos bien, no se preocupen. Pero en ocasiones hay situaciones en las que es extremadamente raro, pero sí, yo lo he visto ya en por lo menos 4 ocasiones, un nudo verdadero que se hace en el cordón umbilical y no se puede diagnosticar por ultrasonido ni por otros métodos. Y ustedes tienen que actuar, por decirlo así, de forma invasiva sin el consentimiento del paciente, que es lo que he escuchado, no sé tú, tu experiencia, pero que escuchas que dicen, es que no me preguntaron, me hicieron una cesárea, violaron mis derechos humanos porque nunca me avisaron. Ahí usted tiene que actuar cuando detectan un riesgo o cómo. Si me permite, la Ley General de Salud establece que en todos los hospitales debe haber una carta de prestación de servicios y va dirigida al paciente, cartas al paciente, ¿no? Informativas.
todos los pacientes deben estar informados de lo que les van o de los procedimientos que les van a efectuar o a realizar. Sin embargo, a veces estas cartas de información a los pacientes solamente están pegadas en los hospitales, pero a muchos no se les da como tal. Si se les diera como tal, creo, ahí ellos tendrían oportunidad y sabrían, ¿no?, los procedimientos, y diría, el médico se podría ver obligado a hacer esto y esto. El procedimiento al que tú te vas a someter tiene estos riesgos. Y el médico estaría facultado. ¿Lo autorizas? ¿Podría ser así? De hecho, cuando se ingresan las pacientes a la unidad tocoquirúrgica, sí se les da esa carta, se llama consentimiento informado, en las cuales existe el riesgo de que un trabajo de parto pueda terminar en una cesárea, ¿no? En algunas ocasiones el control prenatal que llevan las usuarias es deficiente, no llevan su control prenatal adecuadamente y entonces no se pueden diagnosticar algunas alteraciones, como por ejemplo un acretismo placentario, donde no indica la cesárea, pero vamos a terminar quitándole la matriz a la paciente. Y si ese diagnóstico se hubiera hecho con un adecuado control prenatal, con un ultrasonido, en donde se pudiera determinar el acretismo placentario, podríamos ingresar a la paciente y concientizarla de que una vez naciendo su bebé, vamos a entrar y a quitarle el útero, ¿no? Por ejemplo, que es una histerectomía. Entonces, no siempre tenemos la oportunidad de informar con calma, porque todas las mujeres que entran a la labor, y nosotros estamos continuamente pegados a la norma oficial mexicana de la vigilancia del trabajo de parto, como estamos haciendo el trabajo correctamente, podemos detectar con tiempo la complicación que se puede presentar. Sin embargo, a veces tenemos que tomar las decisiones muy rápido y lo único que podemos decirle a la señora, ¿sabes qué? En este momento tu bebé no está aguantando el trabajo de parto, necesitamos interrumpir el embarazo vía abdominal. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacerte una cesárea, es de urgencia, el bebé no va a aguantar el trabajo de parto. Y entonces ellas nos autorizan la cesárea. Existen circunstancias muy específicas para programar cesáreas y existen patologías de urgencia en las cuales tenemos que también hacer la cesárea. A veces la queja más común que nosotros encontramos es que no se les avisó al familiar. A veces nos da tiempo de salir a la sala de espera, localizar al familiar y poderle explicar. A veces ellos también firman, pero hay veces que no los encontramos y el tiempo en contra de nosotros, tenemos que hacer decisiones o tenemos que tomar decisiones muy rápidas. El sangrado, la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en el país. Por esa razón, tenemos que tomar decisiones muy, muy rápidas y a veces nos juzgan de violencia. Bueno, qué interesante que se lo va a explicar al auditorio, porque esas, yo le llamo mitos urbanos o leyendas urbanas que se vinieron creando, y más ahora con el desarrollo de los derechos de la mujer, que está muy bien, pero se han exacerbado en feminismo radical, que ahora todo le llaman violencia. Lo que nos acaba de explicar, doctora, yo entiendo que usted tiene que tomar una decisión de vida o muerte en minutos. En segundos. Tanto sea para el bebé, para ambos, y a veces para la mamá, y en ocasiones es para los dos. Y que esto puede venir de una, entendemos que puede ser un embarazo mal cuidado, un mal seguimiento, muchos factores que no están bajo control suyo. Exacto. Y que en ese momento, cuando llegan se dan cuenta, o a veces no se dan cuenta, sino por el estado crítico en el que viene, y la misión es salvar la vida del producto y de la mamá. Y hay que actuar. Así es. Y después llega alguien que dice, ¿por qué no me avisaron lo que le iban a hacer? Porque ya perdió la matriz, por decir algo, ¿no? Como lo dice la gente, o lo decimos la gente común. Y eso
tildan a veces como violencia obstétrica y a veces hasta denuncian ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hacen una serie de situaciones y viene una investigación. Así es. ¿Qué pasa en esa investigación? ¿Qué les hacen a ustedes como médicos? Porque yo los veo muy vulnerables. Sí, la verdad es que estamos muy vulnerables porque la institución, independientemente de cuál sea su nombre, nos debe de dotar de los insumos necesarios para poder atender a estas pacientes. Y es increíble que a veces me da miedo llegar al hospital y que no haya guantes, ¿no? Okay. Que no haya suturas. Yo soy muy pro parto. La verdad es que me gusta mucho atender partos. En la actualidad estamos tratando a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional, disminuir nuestros índices de cesárea. La Organización Mundial de la Salud dice que el índice de cesáreas debe ser del 15%. México tiene el 45% de índices de cesárea a nivel institucional, pero si nos vamos a nivel privado, lo tenemos hasta del 75%. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegamos a tener una queja, ya sea en la CONAMED o cualquier otra instancia, pues lo que nosotros tenemos que defender, todo tiene que estar bien escrito y bien establecido en el expediente. Hay una norma oficial del expediente médico, cómo lo tenemos que llenar, y esa es nuestra parte de defendernos, ¿no? Siempre decir la verdad y escribir todos los sucesos. Por ejemplo, salimos a dar informes y no encontramos al familiar, tenemos que apuntar la hora en que salimos a buscar al familiar y que no estaba, ¿no? A lo mejor se fue a comer, a lo mejor pasó al baño, pero en ese momento cuando yo lo requería, no estaba. Entonces sí, para el médico, la verdad, tenemos que estar haciendo en la actualidad algo que nosotros llamamos medicina defensiva. Entonces, todo lo que sucede, vamos y lo apuntamos en el expediente, ¿no? Que no hay laboratorios, ponemos en el expediente, no contamos con laboratorios. Que no hay personal de camilleros, tenemos que apuntarlo. Todo eso, que estamos solos de guardia y que no hay otro médico que nos apoye, también lo tenemos que poner en el expediente médico, ¿no? Porque a veces la gente otras de las quejas es que nos tardamos mucho en salir a ver la consulta de urgencias, pues es porque estamos ocupados dentro, atendiendo partos, haciendo cesáreas, revisando a las pacientes, vigilando que el trabajo de parto se lleve correctamente, y tenemos que salir a dar la consulta médica. Entonces, tiene que ver que las instituciones públicas deben, como recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los derechos humanos, tiene que tener, la infraestructura, más hospitales, porque el crecimiento poblacional rebasa ese tipo de atenciones, y entender que a veces estamos solos como médicos. Las instituciones deben de contratar más médicos, especialistas, capacitados, tener los insumos adecuados y correctos. Se ha disminuido mucho en México la muerte materna gracias a que ya tenemos en las instituciones fármacos que nos ayudan a que la hemorragia obstétrica se detenga. Sin embargo, por ejemplo, debemos de educar más a la población para que haga donaciones de sangre, educar más a la población en general, para que exista esta práctica y nosotros podemos tomar la sangre que ellos donan en los bancos de sangre y poderla utilizar como recurso cuando se nos presenta una hemorragia obstétrica. Okay. Me está llegando una pregunta por ahí del auditorio, pero se me la enviaron vía WhatsApp. Es en relación a lo que usted ahorita mencionaba un poco, las cesáreas. Decía, primero, son dos preguntas ahí, inmersas. Nos preguntan
que si ustedes como médicos existen protocolos donde a los enfermeros, a los camilleros, donde les enseñen o los capaciten para evitar la violencia obstétrica, porque me dice que los obligan a practicar el parto por cesárea, pero yo lo estoy escuchando y usted me dice lo contrario, que México es un país que tiene altos índices de parto por cesárea cuando la Organización Mundial de la Salud sugiere un 15%. Sí refiero bien los datos, ¿verdad? Sí. Lo que me dice. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que el parto sea por forma natural y no por cesárea? ¿Por qué lo establece así la Organización Mundial de la Salud? Y entonces, ¿por qué tenemos el criterio de que los partos deben de ser por cesárea? Se dice que no hay sufrimiento fetal de esa forma y que el bebé y la mujer van a estar bien. Por eso, algunas personas creen que esa es la mejor forma. Pero, bueno, okay. Sí. A veces es falta de educación y de conocimientos. Existe un estudio muy importante o muy hermoso que se llama Estudio Australia. Se hizo en mujeres australianas en donde evalúan los bebés recién nacidos por parto y los bebés por cesárea. Tiene muchísimos beneficios en el producto, en el recién nacido, que un bebé nazca por parto. Este estudio aparte se lleva 10 años o un poquito más en el seguimiento de los bebés porque aparte son bebés nacidos por parto, alimentados al seno materno por más de un año. Si las mujeres supieran realmente de todos los beneficios que tienen los bebés al nacer por parto, la mayoría pediría que sus hijos nacieran por parto. Okay. A veces creemos que la cesárea nos va a evitar muchas horas de dolor, muchas horas de trabajo de parto, estar yendo en varias ocasiones a ver si la dilatación ha avanzado o no, y eso hace que ellas muchas veces las mujeres elijan la cesárea. Pero en este país, en México, si todas dijeran quiero cesárea, no podríamos atender a todas las mujeres por cesárea. El trabajo de parto es un trabajo de parto, o es un evento más bien, en la vida de cualquier mujer, que es una experiencia inolvidable, donde finalmente la naturaleza es tan sabia y tan noble que tanto la madre como el hijo tienen que tener ciertas características para que el bebé nazca sin problemas, ¿no? Y eso es un reto para el bebé. Entonces, someter a una mujer al trabajo de parto es someter a darle su primer paso de supervivencia al bebé. Y si él lo logra, va a ser un bebé que siempre va a ganar, va a tener muchos beneficios: motricidad, lenguaje, inteligencia. Pero los partos siempre tienen que estar muy vigilados, porque no sabemos en qué momento tenemos que interrumpir uno vía abdominal, hacer la cesárea, y en cambio pueden haber otros que pueden nacer sin problema por parto. Okay. Muy bien. Oh, qué interesante, porque realmente este tema, de acuerdo a cómo se escucha allá afuera o como lo manifiestan muchas veces las personas, pues todo lo manifiestan como violencia, ¿no? El hecho de que te digan, es que me están obligando aquí a que yo esté sufriendo, cuando pudiera, estoy sufriendo, me duele, ¿por qué no me hacen una cesárea? Y lo toman como un acto violento. Y en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay una norma, hay una política de salud pública, quiero pensar, sí. ¿No? Protocolos. O sea, no es decisión del doctor que está en ese momento ahí. No. O sea, la verdad es que el parto fisiológico es algo que la naturaleza provee a la mujer de esas capacidades. Y solo hay que vigilarlo con mucha calidad, con mucha calidez, porque, por ejemplo,
hay muchas mujeres que su umbral al dolor es muy bajito y entonces sufren mucho. Y cuando las vemos sufrir mucho, les decimos, ¿quieres analgesia obstétrica? Es un procedimiento que hay que poner un piquetito en la espalda, va a disminuir los dolores, a veces los quita por completo, pero nos ayuda mucho a que ellas toleren el trabajo de parto. Y a veces las asociaciones feministas nos dicen que eso es violencia, pero ¿qué más humano que quitar el dolor? Claro. Y más el dolor durante un trabajo de parto, ¿no? No creo que a alguien le guste estar 12 horas con dolores o 8 horas con dolores, dependiendo, ¿no? Es humano ofrecerles analgesia obstétrica, pero a veces tampoco tenemos el recurso y entonces a veces les decimos, hija, lo siento mucho, no tengo cómo ofrecerte, cómo quitarte el dolor, y les decimos, te la vas a aventar a la Viva México. Y también eso sería violencia desde otro punto. Pero es una violencia institucional, porque la institución debe de tener los recursos disponibles para atender a esas pacientes. Perfecto. Oiga, y llevando esto al campo jurídico, como dice, a lo institucional, la salud, el tema de salud debe ser gratuito para todas las personas, siempre y cuando sean instituciones públicas. Si una persona está en labor de parto y no pertenece o no está asegurada en el IMSS o en el ISSSTE y acude a alguno de esos servicios, ¿le pueden negar el servicio o se lo brindan? El Código Penal establece que si se niega el servicio, pues bueno, es un delito que amerita pena de prisión. Pero en la práctica, ¿cómo sucede? No recuerdo bien, pero creo que es en diciembre del 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se cambia la Ley General de Salud, donde dice que cuando una mujer embarazada tiene una emergencia obstétrica, no importa a qué institución tenga afiliación, qué servicio médico tenga en ese momento, cualquier institución pública le puede otorgar el servicio sin cobrarle un solo peso. Esto fue modificado en el 2016. ¿Qué quiere decir? Si es una emergencia real, porque se pueden presentar mujeres y que dicen, ay, es que tengo 3 días de dolor, ¿no? O tengo 3 días con flujo. Se les da la atención en ese momento, no se les cobra, pero ya no pueden regresar a la institución. Tienen que acudir a su institución o a su hospital donde ellas están aseguradas, ¿no? Pero no, por eso hay programas de cero rechazo. A todas las tenemos que revisar, a todas las tenemos que ver y a todas las tenemos que atender sin cobrarles, o aunque no pertenezcan a esa institución, ¿no? Llámese ISSSTE, Seguro Social, Sedena, Salubridad, Seguro Popular. Todas pueden acudir a los servicios de salud. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Nada más aclarar algo. Cuando una paciente llega con una emergencia obstétrica, la institución que la acoge termina todo. O sea, con ella acaba con todo, o sea, desde que ingresa hasta que sale sana. Ahí se recibe. Sí, a menos... Si el niño necesita incubadora, terapia, lo brindan. Sí, todo. No la trasladan a otro lugar. A menos que no cuenten con los recursos necesarios para seguir brindándole atención, entonces sí, se traslada a otros hospitales. Perfecto. ¿No? Y entonces, a lo mejor si es derechohabiente del Seguro Social y llegó a un hospital de salubridad, bueno, entonces se va a trasladar al Seguro Social. Perfecto. Pero solo si nosotros no contamos con ese servicio. Muy bien. Y pues bueno, parece ser que tenemos que ir a un corte comercial, pero antes de que se vayan, regresamos con una pregunta. ¿En qué casos
los médicos están autorizados o en qué casos tienen que darle vista al Ministerio Público cuando llegan los pacientes y ustedes detectan ciertas anomalías. ¿Lo dejamos para el corte, te parece? Sí, porque es un tema muy, muy interesante. Realmente creo que complejo. Ahorita estamos así como que... Sí, para nosotros es un poco desconocido, pero Así bueno, es, por eso tenemos aquí a la doctora que nos está apoyando en el tema, y a todos ustedes y a todas ustedes. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Nuevamente aquí estamos, muchas gracias por estarnos viendo con un tema tan apasionante como que lo es la violencia obstétrica, que tiene un sinnúmero de entradas de información y de aristas, porque ahorita nos quedamos con el tema que propones. ¿Qué pasa? Así es. ¿En qué situaciones se le debe dar vista al Ministerio Público? Una pregunta que resulta en esto interesante es la tasa de mortalidad de las mujeres. Usted como especialista, ¿qué representa? ¿O cuáles son los indicadores sociales? ¿Qué nos representa el que nosotros, como país, como población, de acuerdo a su experiencia, disminuir esa tasa de mortalidad? Porque se podría decir, es que las mujeres están bueno, hemos visto muchos discursos falsos de que las mujeres mueren muchísimo en partos, sin una estadística. Perdón, iríamos primero Okay. contestar la pregunta de en qué momento nosotros tenemos que dar aviso al Ministerio Público. Bueno, cuando nosotros encontramos a una mujer embarazada con una lesión por arma de fuego, por cualquier arma punzocortante, lesiones como golpes, moretones, contusiones, en ese momento tenemos nosotros la obligación de dar aviso al Ministerio Público. Las pacientes a veces que viven en delegaciones aquí en la Ciudad de México, donde hay mucha violencia, hemos llegado a recibir pacientes con un balazo en el tórax y tenemos que dar aviso al Ministerio Público. Claro. En esos casos.
Pero también, por ejemplo, tenemos que dar aviso al Ministerio Público. En la actualidad, la interrupción legal del embarazo está autorizada hasta antes de la semana 12 de la gestación. Cuando las mujeres llegan a la consulta de urgencias y manifiestan que tomaron medicamentos para abortar y tienen más de 12 semanas de embarazo, también los médicos estamos obligados a dar aviso al Ministerio Público y ellos tendrán que hacer lo que les corresponde, ¿no? Pero en esos casos sí nosotros tenemos la obligación de dar aviso al Ministerio Público. Y a mí me llamó mucho la atención que los médicos obstetras o ginecobstetras que estamos en contacto con las mujeres y detectamos, o que las pacientes nos dicen: doctora, necesito que me ayude porque yo estoy segura que la paliza que me dio mi esposo hizo o provocó que yo perdiera mi embarazo. Y entonces la mayoría de los médicos no tiene el conocimiento a dónde enviar a estas mujeres. Okay. Por ejemplo, al CABI para estas mujeres, donde también tienen lugares donde las pueden mantener con sus hijos, como en refugios, para que mientras hacen las investigaciones pertinentes. Esto es muy importante. También cuando llegan algunas niñas por abuso sexual, a veces el médico no sabe a dónde enviar a estas niñas. Y eso es muy importante porque tenemos que priorizar a la población más vulnerable. Y nuestra población más vulnerable son niñas, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes embarazadas, mujeres indígenas, mujeres con analfabetismo, que son población muy, muy vulnerable. Eso es una necesidad de que los médicos tenemos que conocer para saber a dónde derivar a estas pacientes. Okay. Me llamó algo la atención, dijo, cuando las pacientes llegan y nos dicen que tomaron abortivos. ¿Los abortivos están a disposición de las mujeres? O sea, en una ciudad como la nuestra, que es progresista, así como en una ciudad progre, como se dice, cuando ya hay instituciones y el aborto es legal, la interrupción del embarazo es legal a determinado tiempo, como dice, pero me llama la atención que dice, es que ya tomé abortivos. ¿Son de libre venta los abortivos? En México sí, no está regulada la venta de estos productos y las personas también pueden entrar a internet y ahí salen toda la gama de medicamentos que pueden ser usados para eso. Sin receta médica. Sin receta médica. No, como comprar una aspirina. Sí, sin problema. Pero eso no es muy peligroso. Por ejemplo, que una niña de 12, 13 años, con la información que ellos tienen más ahora en internet, llegue y va a la farmacia y se lo venden. Así es. Yo pensaría, perdón que les arrebate la palabra, que más bien es parte de la libertad, ¿no? De la libertad que establece este artículo 4 constitucional. Dice que todas las personas tienen el derecho de decidir libremente sobre el número de hijos, ¿no? Y más en la Ciudad de México, que ya está legalizado el tema del aborto, podría hacer uso de sus facultades de libertad, ¿no? Sí, sí puede ser y sí es así, pero tenemos que tener en cuenta que finalmente debe de haber una orientación, una consejería y una educación. Libertad informada. Informada, o sea, la gente tiene que estar educada e informada, porque en muchas ocasiones vemos que el uso indiscriminado de estas sustancias lo toman como método de planificación familiar, lo cual pone en riesgo la vida de estas mujeres. Es más barato. Hay un estudio en donde se dice que por cada $1 que se invierte en los métodos de planificación familiar, se ahorra $1.50 en atención materna y en atención a estos niños que pueden ser... Las mujeres adolescentes no deberían de embarazarse. A nivel mundial,
el porcentaje de embarazos en adolescentes es de aproximadamente el 30%. En América Latina y el Caribe, estos porcentajes se elevan al 66%. En México, el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas es catastrófico. Tenemos el 77%, o sea, 77 mujeres adolescentes se embarazan antes de los 20 años de edad. De los 15 a los 19 años de edad, estas mujeres quedan embarazadas por cada 1000 niñas. Esto hace que dejen de estudiar estas adolescentes. Esto hace que esos bebés sean prematuros, tienen mayor riesgo de prematuridad. Las mujeres embarazadas adolescentes tienen mayor riesgo de muerte materna, tienen mayor riesgo de complicaciones, entran en nuestros porcentajes de mortalidad materna. Y tenemos que entender una cosa: el índice de mortalidad materna es un indicador de desarrollo socioeconómico de un país. ¿Qué quiere decir? Que entre más mujeres mueren en un país, es un país poco desarrollado. Mueren por causas de parto, ¿no? ¿O mueren en general? La mayoría de las muertes maternas están atribuidas a la hemorragia obstétrica, a los sangrados que se presentan durante el trabajo de parto. Entonces, el índice es muerte materna, no el número de mujeres que mueren, sino el número de mujeres que mueren en el parto, ¿no? Muerte materna. Sí, la muerte materna son las muertes de las mujeres, puede ser en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Okay. En esos 3 momentos de la vida de una mujer embarazada, atribuibles a causas del embarazo. Entonces, si una mujer muere por alguna de estas 3 causas, entra inmediatamente en el índice de desarrollo del país. Sí, sí. Muy bien. Obviamente los países más desarrollados tienen índices de muertes maternas muy bajos, ¿no? De 11 muertes por 100,000 nacidos vivos. Son muchísimos. Oye, y otro tipo de violencia que por ahí me surgió la duda. Dicen los estatutos de la Ley General de Salud que en tratándose de consultas ginecológicas siempre debe estar presente un asistente médico o una enfermera cuando una mujer entra a consulta. Y en caso de que no lo esté, podría ser un tipo de violencia. ¿Es correcto? Lo que sucede es que justo los médicos tenemos que tener a una enfermera durante la exploración y la revisión de la paciente presente, justo para que verifique y sea testigo de que la paciente no está siendo violentada, que está siendo revisada correctamente, ¿no? Otra de las causas de queja que refieren de violencia obstétrica es las múltiples revisiones que hacemos, o que no hay cortinas y no sienten privacidad estas pacientes al ser revisadas y exploradas en sus genitales. Y ellas dicen, es que eso es violencia obstétrica, pero más bien es violencia institucional, porque la institución debe de proveer todos esos materiales, sábanas, batas, ropa, las mismas cortinas para que haya ese tipo de privacidad. Y sí, siempre tenemos que estar acompañadas por una enfermera para que evitemos ese tipo de que es que la doctora me lastimó cuando me revisó, o es que el doctor me hizo esto mientras me revisaba. Tiene que estar presente ahí una enfermera. Bien. La mayoría de las veces así debe de ser. ¿Usted se ha visto inmiscuida en algún caso que sea violencia de usted? Porque es seguridad tanto para el paciente como para el médico, ¿no? A veces las personas llegan
desesperadas porque no les gusta ver que su familiar ya lleva 4 horas con dolores de parto, y entonces llegan y agreden mucho al médico exigiendo que sean ingresadas inmediatamente, cuando el hecho de ingresarlas prematuramente hace que el trabajo de parto no sea tan activo, que se detenga un poco. Y entonces por eso justo también les decimos, tienes que ir a caminar, camina y regresa. Te podemos valorar las veces que sean necesarias, tú no te preocupes, puedes regresar y te revisamos. Pero el hecho de mandarlas a caminar es justo para reactivar un trabajo de parto y que este no se detenga y que no sea más prolongado. Claro. Y pues bueno, yo veo que los médicos, que los pacientes tienen su Carta de Derechos de los Pacientes, tienen derechos humanos, bueno, tienen absolutamente todas las protecciones, pero los médicos, su labor está tipificada en el Código Penal como delito si se niegan. Su labor, pues bueno, la responsabilidad civil profesional, la negligencia, y están poco defendidos, ¿no? Es un campo que ustedes están con un pie en problemas legales muy seguido, ¿no? Sí, mucha gente no entiende que tenemos que hacer las cosas como los protocolos internacionales nos los dicen, ¿no? Ya hay cosas bien establecidas donde los médicos no pueden incurrir en ese tipo de actos. A veces se confunde la negligencia médica con la violencia obstétrica y en muchas ocasiones somos acusados vía penalmente o quejas en la CONAMED, con la civil, porque tomamos decisiones y la gente comúnmente no entiende las decisiones que tiene que tomar el médico para que la mamá y el bebé sobrevivan. Nosotros, los ginecólogos y los obstetras, no vamos por un paciente, vamos por dos. Vamos por el bebé y vamos por la mamá. Claro. Tenemos que entregar cuentas de 2 seres vivos. Y por ejemplo, solo en 4 estados está tipificada la violencia obstétrica como delito: Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Creo que el Estado de México también. Entonces, sí debemos de conducirnos con mucho cuidado en el trato con los pacientes, ¿no? Así es. Porque a veces cuando nosotros les damos consejería para que ellas tomen una decisión libre, informada de los métodos de planificación familiar, creen o se sienten que las estamos obligando a que salgan con un método de planificación familiar. Solo es información. Nosotros tenemos la obligación de darle consejería, y la consejería se debe de dar durante el control prenatal, para que cuando lleguen y nazca el bebé, ellas ya sepan qué método de planificación tienen que elegir o qué método no van a elegir, ¿no? Se les invita a que platiquen con sus parejas, con sus esposos, para que entre los dos puedan decidir qué método de planificación pueden utilizar y no sentirse violentadas o forzadas a tomar un método de planificación familiar. Muy bien. Sí, no, realmente es sorprendente y lo que nos está explicando, la falta de información, la falta de educación. A mí lo que me llama la atención es que se habla mucho de violencia, pero yéndonos un poquito a lo que nos ha platicado, falta mucha educación. Los índices de los que habló respecto a los embarazos de adolescentes son de espanto, son espantosos. Entonces, naturalmente que estas mujeres van a crecer con la idea de que fueron siempre violentadas, cuando no, la violencia viene desde el mismo Estado, me atrevo a decir, porque tienen la obligación de generar la educación necesaria para evitar ese tipo de situaciones. Y eso es a través de la educación, no se puede hacer de otra forma, a través de la familia, a través de muchas cosas. Entonces, me pongo a pensar que me decían, o escuché, que a veces ya afuera de los hospitales de obstétricos, que ya hay abogados, ¿no? En cualquier hospital puedes encontrar abogados
esperando a la gente que sale y preguntándoles. ¿Le pareció bien la atención? ¿Fue violentada? ¿Le gustaría hacer alguna denuncia? Nosotros le ayudamos. ¿Sí? O sea, bueno, de abogados a abogados. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, no. O sea, lamentablemente me queda claro que un alto porcentaje ensucia tan digna profesión, y la cual yo defiendo ampliamente. Pero estuve leyendo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le hizo a una institución porque la queja precisamente era que se había perdido el producto y también le habían quitado el útero a la mujer, y en parte de ella alegaba que había sido víctima de violencia obstétrica porque además se quedó sin posibilidad de tener familia y además que había perdido a su único hijo en ese momento. Es un caso muy complejo. Al final la CNDH hace la recomendación, la institución logró acreditar que finalmente no había indemnización que dar porque se preservó la vida de la mujer, que era primordial en ese momento. Un montón de cuestiones técnicas, médicas, difíciles de explicar en un minuto. Pero me llama la atención que están sujetos precisamente que hay personas capaces que, a pesar de que se les salva la vida de forma rapaz, después todavía los denuncian, pretendiendo obtener un beneficio económico. ¿Usted se ha enfrentado en su experiencia a alguna situación parecida de que pretendan obtener una ventaja como ginecobstetra? ¿Nos podría hablar brevemente de ello? Bueno, en una ocasión yo llegué al hospital y normalmente tenemos que dar 30 minutos para que nazca la placenta. Esa paciente ya llevaba más de 1 hora con la placenta adentro. Entonces lo que hice es ir por ponerla en posición ginecológica, pedir al anestesiólogo que estuviera presente y sacar la placenta. Pero no dejaba de sangrar, y por más que puse fármacos, intentamos salvar el útero, tomé la decisión, le expliqué a la paciente, le expliqué al familiar que si no le quitaba el útero a la señora iba a morir desangrada. Entonces, bueno, finalmente se hace la histerectomía. La paciente, por la pérdida sanguínea, se tiene que ir a la terapia intensiva de otro hospital porque no teníamos lugar en ese momento. Y cuando sale de la terapia intensiva, va y se queja con el director diciendo que yo le había violentado porque ya no tenía ya no podía tener más hijos al momento de que yo le había quitado el útero, ¿no? Afortunadamente el director de esa institución le dijo: si la doctora no le hubiera quitado la matriz, su hijo sería un huérfano. Le salvó la vida en ese momento. Y sí, lamentablemente ya no va a poder tener hijos propios, pero tiene uno, disfrútelo. Sí nos llegamos a enfrentar a ese tipo de situaciones, de cuestionamientos, que creen que nosotros lo hacemos porque nos encanta. La verdad es tan estresante. Sí, nos encanta, ¿no? Y aparte es facilísimo. Son cirugías que las tenemos que hacer muy rápido, muy precisas, para evitar el sangrado, porque las mujeres se mueren por sangrado. Esa es la primera causa de muerte. Oiga, y perdón que le arrebate la palabra, hablando de sangrados, está un tema muy importante que también es el de la religión, ¿no? ¿Qué nos puede comentar en este tipo de sangrados? ¿Se ha enfrentado con alguien que, oye, te hicimos una transfusión, pero ¿por qué me lo hizo si yo soy de X religión y mi religión no me permite las transfusiones? ¿La voy a demandar? ¿Se ha enfrentado a algo así? Sí, normalmente cuando llegan los pacientes o las pacientes en estado crítico con hemorragia, el familiar puede decirte: yo no quiero que la transfunda. Pero la paciente dice: sí, transfúndame, no importa, sálveme la vida. En ese momento, ellas autorizan. Ya que le salvaste la vida y que están estables, dicen: ya no quiero más transfusiones de sangre. A eso nos enfrentamos a veces. Pero eso es lo chistoso. Lo grave es que cuando de verdad están muy mal, están en choque hipovolémico, está en riesgo su vida, y ni el familiar ni el paciente nos autoriza
que le pongamos sangre, que podamos hemotransfundir a la paciente para estabilizarla, a nosotros nos ponen en desventaja porque finalmente vamos a la universidad para aprender a salvar vidas, no para ver cómo se van las vidas. Claro. Y a veces tenemos que tomar decisiones y poner la transfusión de sangre sin que el paciente se entere. Wow. Qué fuerte. Es muy fuerte. Siguiendo con el tema de la religión, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. Hay comunidades en nuestro país de otras culturas, hebreas, árabes, judíos. ¿sí? Entonces, comentando también con una persona este tema de la violencia obstétrica, que a veces parece que la comunidad hebrea tienen por cultura que siempre van acompañadas de otra persona, ¿cierto? Y que tú no puedes intervenir quizá en determinado momento si esta persona que la está asistiendo dice que tengas que esperar. Cuando tú eres médico, y por decir la otra sería como decimos en México, La partera. la partera o... ¿cómo le decimos? Las dulas. Bueno, pero esa es en la comunidad hebrea, ¿no? Las dulas, que es la que la va asistiendo. ¿No es una forma de violencia también que por religión a veces, que un especialista no pueda participar y que tenga que respetar esa parte? ¿Cómo lo manejas ahí? Digo, Pues finalmente permitimos tanto que ella haga su trabajo, que acompañe a la paciente, que le enseñe a respirar. Tienen todos sus métodos para que disminuya el dolor, las posiciones, una serie de actos y actividades en las que culturales que las pacientes aceptan, y nosotros solo estamos vigilando, escuchando las frecuencias cardíacas, vigilando cómo va abriendo el cuello de la matriz, si va descendiendo el producto. Permitimos todo ese tipo de acciones porque es parte de respetar la ideología de género, la interculturalidad, pues es parte de eso, ¿no? Hay muchas recomendaciones que tanto hace la CNDH o la Organización Mundial de la Salud, en donde nosotros debemos de permitir el acompañamiento. Pero a veces los espacios son tan reducidos que no podemos tener a los pacientes, ¿no? Y después se podrían quejar las pacientes de violencia obstétrica porque está el marido y el marido está viendo a la paciente que estamos revisando. Entonces es una serie de adecuar las infraestructuras para que esto funcione como ellos. o como en la tele nos la presenta, ¿no? Que están 5 personas, sí. Está la abuelita, está el tío, está el papá, están filmando, hay juguetes, y que de repente nos imaginamos que vamos a una institución pública y que los espacios están adecuados. ¿Qué espacio tiene para trabajar en una sala de parto así con una paciente? Pues hay salas de parto muy pequeñas donde son 3 metros por 3 metros, y ahí tiene que estar el anestesiólogo, el equipo de anestesia, las mesas donde atienden a los recién nacidos. Entonces son espacios de verdad donde no puede entrar mucha gente, son espacios muy reducidos. Todo eso se tiene que cambiar, todas esas infraestructuras tienen que cambiarse. Para aceptar ciertas recomendaciones de la comisión, por decir lo que diga, tienes que permitir el acceso y te recomiendo que hagas esto. O, por ejemplo, se quejan mucho de que todos estamos acostumbrados a que una mujer para de forma horizontal, ¿no? Acostada. Y que eso también lo consideran violencia obstétrica. Ajá. Que dicen, me está obligando a que yo tenga mi parto de forma horizontal. Yo no lo quiero tener así. Y me obligan. Yo quiero estar en cuclillas. Exacto. Pero no hay cómo. Pero no tenemos el espacio para que vaya y lo haga en cuclillas. Wow. ¿Dónde se presenta más la violencia? Yo sé que usted trabaja tanto en el ámbito privado como en el público. Supongo que en los hospitales privados no se da esto. Hay medicamentos, están las condiciones, están todos los factores para brindar una atención óptima a las pacientes. Entonces, supongo que se presenta más la violencia en el sector público. Eso creo, no sé.
Hay muchas recomendaciones en general en los dos ámbitos, tanto en el público como en el privado, porque como lo mencioné anteriormente, el índice de cesáreas a nivel institucional está por arriba del 45% en México, pero a nivel privado se dispara hasta el 75%. ¿Qué quiere decir? Que a nivel privado se abusa más del uso de la cesárea. Y entonces ahí es cuando las quejas por violencia obstétrica son presentadas en las comisiones, ¿no? Muy bien. Como conclusión, Creo que podemos quedan determinar? muchas preguntas, Sí, pero ¿qué nos puede concluir con con el respecto tema? de la violencia obstétrica. Uno, yo intuyo por lo que usted expresó, no podemos dejar de reconocer que sí existe en lugares apartados. ¿Es correcto? Sí. Dos, que hace falta mucha educación, porque dice en el ámbito privado, con la pregunta que tú haces, dice, se eleva la parte de cesárea, y que se supone que las personas que acuden a los lugares privados, al tener mayor capacidad económica, quiere decir que pueden tener acceso a mayores niveles de educación inclusive, más sin embargo, hacen todo lo contrario, nos vamos y no nos vamos por el parto natural. Exacto. Que es lo que más les beneficiaría. Entonces es un problema de educación en ese sentido. Sí. ¿Qué más? Digo, ya para cerrar, ¿qué concluiría como...? En general, la violencia obstétrica no podríamos decir que no existe. Claro que existe. Lo que tenemos que entender, tanto los médicos especialistas como la población en general, es que tenemos áreas de oportunidades donde podemos crecer ambas y seguir recomendaciones como los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seguir recomendaciones como los de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, entre otros. Tenemos que hacer que esto desaparezca completamente. Tenemos que adecuarnos al respeto de los derechos humanos en general, sean mujeres embarazadas o no sean mujeres embarazadas, sean hombres. Todos tenemos derecho a la atención médica, pero también debemos entender que necesitamos quitar los rezagos en educación y en educación en general, ¿no? Porque aún en las ciudades tenemos pacientes que no van a control prenatal y entonces el que lo tiene que resolver es el médico especialista, ¿no? Y estamos en desventaja ante eso. Sí, claro, claro. Las instituciones tienen que mantener la infraestructura que recomienda la Organización Mundial de la Salud, mejorar los sistemas de capacitación a los médicos, pero también mejorar los programas para la sociedad en general. Por ejemplo, necesitamos enseñar métodos de planificación familiar a las niñas. En la actualidad tenemos un aumento de embarazos en niñas de los 10 a los 14 años. No ha disminuido el índice de embarazos en mujeres adolescentes. Y esto es muy grave. Okay. Tenemos muchas cosas que trabajar. Mucho que hacer y mucho que hacer. que estudiar, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sin duda para nosotros ha sido enriquecedor que esté usted presente. Le queremos hacer entrega de un reconocimiento por parte de Luna Aquino Abogados y por parte del colectivo de Una Sola Voz por su participación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Y pues bueno, muchas gracias, doctora, por su Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro auditorio, como siempre, que estamos buscando temas de gran interés, que sean frescos, novedosos, pero realmente pues bueno, hay muchísimos y es difícil así hacerlo. Es. El próximo 7 de octubre estaremos con un tema que es juicio oral civil mercantil. Estará con nosotros el doctor en Derecho, el juez 25 de oralidad civil, David López Rechi, nos hablará sobre el tema. Bien, pues los esperamos como siempre con grandes temas y hasta la próxima. Gracias por seguirnos. Hasta luego. Hasta luego.
Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.